Muy buen día, hermanos. Es un gusto saludarlos por este medio. Es un gusto también para mí poder estar delante de ustedes para compartirles una pequeña cápsula de la palabra de Dios. Y también agradezco la oportunidad del Ministerio de Varones de invitarme a poder dar esta cápsula con ustedes. De antemano, muchas gracias. Y hoy vamos a seguir con la serie de temas que se ha estado tocando acerca de Jesucristo, que se llama Aprendiendo de Jesús. Vamos a tocar el tema del amor, un amor sacrificial, que es lo que Jesucristo enseñó acerca de eso. ¿Por qué es importante este tema? Pues primeramente porque el Señor Jesucristo en los Evangelios nos enseñó que el primer mandamiento de todos los que hay en la Biblia es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y de ahí se desprende pues, amar a nuestro prójimo. Entonces, eso es un mandamiento importante, es una enseñanza que nosotros tenemos aquí en la palabra y que tenemos que aprender. Este mandamiento es la base para todo creyente, es un pilar para nosotros, para poder obedecer al Señor, para poder hacer su voluntad, para poder amar a otros también, entre otras muchas cosas. Es un tema muy importante y del cual siempre estamos aprendiendo. Y hoy quiero que estudiemos tres cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó acerca de este tema. Y sin más preámbulos, quiero tocar el primero. Miren, Jesucristo nos enseñó que a la persona a la que debemos amar, es decir, a quién debemos amar o mostrar un amor sacrificial. Les voy a pedir que vayamos al libro de Marcos, capítulo 12, de favor. Marcos 12, del versículo 28 al 31, que es precisamente Jesucristo enseñando a un escriba. Marcos 12, 28 al 31. Dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Son palabras de Jesucristo. Y miren, Deuteronomio 6, 4 al 5. Escuchen, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí vemos que nuestra prioridad, como tocábamos al principio, es que el Señor debemos amarlo por sobre todas las cosas. Él es nuestra prioridad porque así colocamos nuestro corazón en el lugar correcto, antes del trabajo, antes de incluso la familia, antes de cualquier cosa que pudiéramos amar en esta tierra, el Señor siempre va a ser primero. Ahora, nada más una pregunta rápida. ¿Cómo sé si amo al Señor sinceramente? ¿O cómo sé si lo amo verdaderamente? Porque a veces como creyentes decimos, y está bien decirlo, decimos que amamos al Señor. Pero una cosa es decir y otra cosa es que realmente lo creamos o lo demostremos. Vamos a Juan 14, es un pasaje importante. Evangelio de Juan, capítulo 14, de favor. Vamos para allá, vamos a buscarlo todos. Juan 14, versículo 15. También vamos a leer el 21 y el versículo 24. Le voy a dar lectura, les voy a pedir que de favor me escuchen, me sigan con sus vistas y ahorita vamos a analizar un poquito más estos pasajes. Dice el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y ahora el 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo sé si amo a Dios sinceramente? Regresando a la pregunta, con estos pasajes nos da luz. Dice guardando mis
mandamientos. ¿Y cómo conocemos sus mandamientos? De una manera muy fácil, muy sencilla, leyéndola, estudiándola. Yo me pregunto, cuando paso por ese pasaje y cuando yo digo amar al Señor, me tengo que preguntar, ¿estoy guardando sus mandamientos? ¿Cuántas veces leíste? ¿Cuántas veces leí yo mi Biblia en este último mes? ¿Cuántas veces? De tiempo de calidad, de estudio. Solo así puedo guardar sus mandamientos y podemos guardarlos. Esa es una medida muy fácil, muy práctica para poder nosotros evaluarnos como creyentes si realmente estamos amando al Señor. Y es muy claro, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Una cosa es decir que amamos al Señor, y otra cosa es hacerlo. ¿No es verdad? Y otra cosa es saberlo, y otra cosa es hacerlo. Son dos cosas muy, muy diferentes, en dos opuestos. Hermanos, si queremos aprender a amar como el Señor Jesucristo lo hace, la base, lo primero que tenemos que esforzarnos por hacer es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Si no hacemos eso primero, todo lo demás va a ser mucho más complicado. Necesitamos amar al Señor primeramente para así poder amar a nuestro prójimo, como lo leímos en Marcos 12, que dice, el segundo mandamiento es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es nuestro prójimo? Pues primeramente nuestra familia, claro está, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, amigos creyentes, hermanos de la iglesia y gente necesitada, enfermos, gente que necesita de nuestra ayuda, de nuestro consejo. Nuestro prójimo somos todos los que estamos alrededor. Ese es nuestro prójimo. Entonces, si amamos al Señor primero, de manera muy natural vamos a poder amar a nuestro prójimo. Entonces, esa es la primera enseñanza, muy sencilla. ¿A quién debemos amar? Primeramente al Señor y a nuestro prójimo. Y Jesucristo lo enseñó. Segundo punto, Jesucristo enseñó la forma de un amor sacrificial. Es decir, nos está enseñando el cómo lo hizo. Cómo debemos hacerlo. Y quiero tocar dos puntos muy importantes. Jesucristo lo demostró de muchas maneras y pudiéramos estar todo el día platicando de la forma en que Jesucristo amó a otros y cómo aprendemos de eso. Pero quiero que ahondemos solamente en dos. La primera es que Jesucristo dedicó uno de los elementos más valiosos del hombre, un elemento invaluable, un elemento que no se puede regresar, no se puede cobrar, que es el tiempo. Jesucristo entregó su tiempo y para el hombre, sí o no, el tiempo es importante. Es un elemento que intentamos administrar lo mejor posible y es algo que intentamos cuidar porque el tiempo pasa igual para todos, no importando el estatus social, no importando el tipo de trabajo, no importando quiénes seamos, el tiempo es igual para todos y es un elemento muy valioso. Y Jesucristo fue el primero en entregar su tiempo, todo su tiempo. Lo vemos ministrando a sus discípulos, lo vemos ministrando a los necesitados y a muchos tipos de personas. ¿Cómo invertía tiempo en los demás? Jesucristo. ¿Dónde lo hacía? ¿Cómo lo hacía? No es el tema del día de hoy, pero él invertía tiempo con las personas y lo vemos a través de sus milagros. Como les comentaba, no es el tema del día de hoy ver los milagros de Jesús, pero vemos a Jesucristo echando fuera demonios en muchas ocasiones. Vemos sanando a la hija de la mujer sirofenicia. Vemos, por ejemplo, sanando leprosos, sanando a ciegos, sanando a la suegra de Pedro, entre otros muchos milagros que el Jesucristo hizo a lo largo de muchos lugares, de muchas ciudades de ese entonces. Él invertía bien su tiempo. Él comía con sus discípulos, descansaba con ellos, los exhortaba, les enseñaba. Lo hacía en el desierto, lo hacía encima de una barca, lo hacía en las sinagogas,
lo hacía con los familiares de sus discípulos, como con la suegra de Pedro cuando lo sanó, lo hacía en el mar, lo hacía en la madrugada, lo hacía en la noche, lo hacía de día, en la mañana, lo hacía a todas horas. Jesucristo todo el tiempo, durante sus 3 años de ministerio más fuerte, invirtió su tiempo en otras personas. No importaba el lugar, no importaba la hora, no importaba la persona. Jesucristo invirtió bien su tiempo en otros. Y hermanos, uno de los elementos más importantes en el que nosotros podemos invertir, o más bien mostrar nuestro amor a otros, es precisamente eso, invirtiendo nuestro tiempo en ellos, sobre todo en la familia de la fe. ¿Cuánto tiempo hemos invertido tiempo en otros este último mes o estos últimos meses como varones? ¿Tiempo para qué? Pues tiempo para estar cerca de nuestra familia, con la esposa, con los hijos. Tiempo para con los que ministramos en nuestro ministerio, si es que estamos sirviendo en un ministerio en especial, con nuestros colaboradores, con nuestros amigos, con seres queridos, dando seguimiento, es decir, platicando con ellos, escuchándolos, aconsejándolos, ayudándolos, orientando. De otras muchas maneras que podemos invertir tiempo. ¿Cuánto tiempo has invertido en otras personas? De todo corazón, no por obligación, sino realmente porque estamos convencidos que invertir tiempo en otros es muy valioso para el Señor. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo hemos invertido haciendo estudios bíblicos, tal vez en familia? O si eres líder, también, ¿por qué no? Con tus colaboradores o con gente cercana. ¿Cuánto tiempo has planeado, organizado actividades últimamente? A pesar de esta cuarentena, a pesar de estar pues con más complicaciones en cuanto a planeación, porque todo tiene que ser de manera digital. Pero no es cuestión de la cuarentena ahorita, hermanos, sino realmente de convencernos que entregar nuestro tiempo como Jesucristo lo hizo es uno de los elementos más importantes que podemos tener y que podemos demostrar para amar a otros, y que indudablemente es un amor, o eso demuestra un amor sacrificial. Hagamos a un lado la idea equivocada, hermanos, de creer que tal vez, por ejemplo, servir en un ministerio solo tiene que ser en las horas de reunión. O solamente si nosotros atendemos a niños o adolescentes, como es en mi caso, gracias a Dios, o con jóvenes o con adultos, quitemos de nuestra mente la idea de que solamente tenemos que servir en ese tiempo, en esas horas establecidas como ministerio para ministrar a la edad a la que estoy atendiendo. Una persona convencida de que puede invertir su tiempo en otros realmente lo hace. Es más, aplica su ministerio, déjenme decirlo así, su ministerio personal, fuera del ministerio, déjenme decirlo así, tal vez formal, dentro de esas horas de servicio, buscando a un hermano, yendo a su casa, yendo a platicar, marcándole para preguntar cómo está, invitándole un café a otro hermano. Digo, ahorita tal vez no, pero en una situación normal, hacerlo. Jesucristo lo hacía todo el tiempo, hermanos. Y Él demostraba amor así. ¿Quieres amar a otros como Jesucristo lo hizo de manera sacrificial? Hagamos eso. Invirtamos tiempo de calidad a otros. Y no por obligación, o no porque alguien nos dice que tenemos que hacerlo, o no porque el pastor lo dice, o porque el líder lo dice, sino porque como varones, como cabezas de hogar, estamos convencidos de que invertir tiempo es muy valioso. Claro está que nuestra familia es nuestra prioridad. Es el primer lugar donde podemos poner en práctica, esto. Y punto número 2, subpunto de este número 2, es que Jesucristo lo entregó todo. Y no vamos a ahondar mucho en esto, pero Jesucristo entregó su propia vida en sacrificio por personas, por el mundo entero, que era incapaz de salvarse por sí mismo. Él murió por nosotros, Él murió por ti y Él murió por mí, que éramos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. ¿Salvarnos de qué? Pues de dos cosas: de la condenación eterna, como la Biblia lo dice, y dos,
salvarnos de nuestra carne, salvarnos de nuestra decadencia moral como mundo, porque nos estamos yendo para abajo, hablando moralmente. El mundo se está yendo para abajo y Jesucristo vino a salvarnos también de eso, por medio de su poder. Jesucristo entregó su dinero, tal vez o poco o mucho dinero que tenía, porque él trabajaba, él llegó a trabajar como carpintero, hay que recordarlo, pero entregó eso, entregó su tiempo, como ya lo veíamos, entregó su cuerpo, entregó su mente. Vamos a Filipenses 2, 5 al 11, rápidamente, de favor, nada más para recordar este pasaje. Filipenses 2, 5 al 11. Síganme con sus vistas, de favor, igual. Yo voy a hacer la lectura de Filipenses 2, 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos que Jesucristo lo entregó todo, y pudiéramos platicar tantas cosas, pudiéramos ahondar tanto en el tema acerca del sacrificio de Jesucristo por nosotros para poder salvarnos, pero no quiero ahondar en eso el día de hoy. Pero sí quiero que veamos cómo es que Jesucristo entregó todo, su cuerpo, su mente. Dice la Biblia que se despojó a sí mismo, siendo Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo. Jesucristo no escatimó en cuestión de tiempo, no escatimó su dinero, no escatimó su cuerpo, su cansancio, todo lo que Él era como persona. Él estuvo dispuesto a entregarlo a otras personas por amor. Y eso es un amor sacrificial, hermano. Piensa en alguna cosa que tú consideres muy importante, que valores mucho en tu vida, que ames mucho también. ¿Qué es esa cosa que tú amas, que tú valoras? Si yo te preguntara el día de hoy, si estás dispuesto a entregar eso que tú valoras por amor a otros, ¿lo harías? ¿Por amor al Señor? ¿Por amor a Dios? Para poder demostrar igual que Jesucristo ese mismo amor, ¿lo harías? ¿Entregarías eso que tanto amas, que tanto valoras? Yo espero que sí. Primeramente, por amor al Señor. Y segundo, para demostrar ese amor a otros, empezando por nuestra familia. Ojalá así sea, hermanos, que demostremos ese amor sacrificial entregando nuestro tiempo, entregando todo nuestro ser. Y número 3, y terminamos. Jesucristo enseñó el tiempo de un amor sacrificial. Es decir, ¿en qué circunstancias lo hizo? ¿En qué tiempo? ¿Solamente cuando todo estaba bien o cuando todo estaba mal? Vamos a ver un poquito más. Miren, Jesucristo amó en tiempos de paz. Demostró amor a otros cuando todo estaba bien. Incluso hacía milagros cuando todo estaba bien también. Cuando no lo perseguían. Y hubo ocasiones de paz en su vida. Y donde todo estaba bien ahí con sus discípulos. Y Él demostró amor. También demostró amor en momentos de prueba. Incluso nos comenta podemos estudiar como en Mateo 5, que dice que debemos amar a nuestros enemigos. Vamos a Mateo 5:43, nada más para recordar esa cita.
Pero aquí vemos que Jesucristo demostró amor a sus enemigos. Mateo 5, vamos para allá. Dice el 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué difícil es amar cuando nos han lastimado, ¿sí o no? Cuando nos han lastimado tal vez en el pasado o nos están lastimando actualmente. Qué difícil es amar a una persona así. Y eso está mal de nosotros, porque como humanos se nos complica, se nos hace difícil amar a un enemigo. Pero Jesucristo nos enseñó que debemos amar a nuestros enemigos. Y Él lo hizo. Jesucristo amó a sus enemigos. También amó en tiempo de necesidad. Y aquí me quiero enfocar más en la necesidad física. Porque a lo largo de todos los evangelios, a lo largo de los milagros que Él hacía, vemos que Él se cansaba, que Él tenía hambre, que Él tenía sed. En varias ocasiones, miren, vamos a Juan 4, 5 al 6. Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a ver nada más un ejemplo. Juan 4, 5 y 6. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Vemos a Jesucristo cansado. Vemos a Jesucristo con sed. Y así podemos ver muchos ejemplos a lo largo de los evangelios donde vemos a Jesucristo cansado. Y a pesar de eso, Él decidió mostrar amor. Amó en tiempo de necesidad. Hermanos, aunque estemos cansados del trabajo, aunque estemos cansados tal vez de la labor ministerial, aunque estemos cansados de nuestras actividades, demostremos amor a otros. También vemos a Jesucristo que amó a pesar de no ser correspondido, a pesar de la traición, y eso es algo que a mí me impacta. Miren, es la última, bueno, de las últimas citas que buscamos, Mateo 26, 50 al 51, que dice, escúchenme bien, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿En qué parte de la historia estamos? Cuando Judas entrega a Jesucristo por medio de un beso, ¿recuerdan? Entonces, ya cuando Jesucristo ve a Judas acercarse con las personas que lo iban a prender, Jesucristo entendió que lo iban a entregar. Jesucristo sabía que lo iba a entregar. Uno de sus discípulos, uno de los 12. Y aún así, quiero que observen en el versículo 50 cómo le dice Jesucristo a Judas. ¿Cuál es la primera palabra que dice? Le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿Cuántos de nosotros no le hubiéramos hecho otra cosa? Le hubiéramos dicho algo, le hubiéramos incluso tal vez por qué golpeado, por qué no. ¿Cuántas personas no hubieran hecho eso? A una persona que lo está traicionando para morir. No era algo sencillo, era algo grave. Y Jesucristo aún así le dice, amigo. Jesucristo mostró amor, incluso a los que los traicionaban, alguien muy cercano, como Jesús, con sus discípulos. Jesús demostró la gran capacidad de amar a pesar de una terrible traición. Y no solo eso, Jesucristo amó a la humanidad, nos amó de tal manera que a pesar de que conocía nuestro pecado, tu pecado y mi pecado, Él vino a sufrir por nosotros. De alguna manera nosotros hemos traicionado también al Señor con nuestro pecado, de muchas maneras. Y Él nos amó así, a pesar de eso, a pesar de nuestro pecado. Quiero que veamos nada más esta gran diferencia. Miren, el mundo condiciona su amor, sí o no.
por los beneficios o por las circunstancias. El mundo te dice esto: yo te amo, sí, me das ese trabajo. Yo te amo, sí, me das el sueldo que necesito. Yo te amo, sí, y tantas condiciones. El mundo es así. Pero un creyente verdadero, como nosotros, un creyente verdadero ama a pesar de las circunstancias. Ama a pesar de. Es decir, es tener la capacidad de decir: yo te amo a pesar de que me hayas traicionado. Yo te amo a pesar de que me hayas lastimado. Yo te amo a pesar de que esté cansado. Yo te amo a pesar. Eso es un creyente que entiende el amor sacrificial del Señor. Y como conclusión, quiero que vayamos a 1 de Juan, capítulo 3, de favor. 1 de Juan, capítulo 3, ya para terminar, ya para cerrar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Le voy a dar lectura también a este pasaje. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Voy a volver a leerlo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ya que pudimos ver a grandes rasgos cómo Jesucristo amó con un amor sacrificial y cómo nosotros podemos hacerlo, te invito, hermano, a que lo lleves a la práctica. No nos quedemos solamente con este conocimiento, porque yo sé que tú y yo conocemos más acerca del amor del Señor, pero es muy amplio este tema. Solo quiero decirte esto: llévalo a la práctica. Dice este pasaje: no amemos solamente de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, si yo lo pudiera decir en una palabra, para ti y para mí sería esta: demuéstralo. Demostremos que amamos a los demás. Demostremos que amamos al Señor por medio de guardar sus mandamientos y hacerlos. Demostremos a nuestra familia que la amamos invirtiendo tiempo, invirtiendo toda nuestra vida y en todo tiempo. Y demostremos amar a otros hermanos, a otros necesitados, enfermos, personas que nos necesitan y que no conocen del Señor también. Demostremos nuestro amor a ellos, aunque tengamos que hacer a un lado algunos intereses personales. A lo largo del tiempo, hermanos, ya para terminar, me he dado cuenta que Dios quiere de nosotros integridad, sobre todo de nosotros como varones, como cabezas de hogar, en todas las áreas de nuestra vida. Y miren, podemos ser excelentes trabajadores, pero podemos ser pésimos esposos. Y es la verdad. Hay creyentes así, que son muy buenos trabajadores, pero pésimos esposos. Podemos ser excelentes líderes, pero podemos ser pésimos padres o podemos ser un muy mal padre. Podemos ser, incluso si fuéramos pastores, podemos ser un excelente pastor, un muy buen pastor, pero no ser el hijo de Dios como Él quiere de mí. ¿A qué voy con todo esto? Que ser bueno en algún área de mi vida, de tu vida, no quiere decir que nos haga buenos en todas las demás áreas. Y ese es un error muy común como varones, que somos muy buenos en algo, en un rol de nuestra vida, pero en el otro somos malos. No lo entregamos al Señor, no nos santificamos. Tengamos cuidado de eso, hermanos. Tengamos cuidado de caer en ese error y más bien seamos íntegros en todas las áreas de nuestra vida. Seamos buenos padres, seamos buenos amigos, seamos buenos esposos, seamos buenos líderes, seamos buenos colaboradores de ministerio, etcétera, etcétera. Demostremos eso en todas las áreas de nuestra vida y mostremos amar a Jesucristo como Él nos amó a nosotros. Espero que haya sido de bendición y que Dios les cuide. Les mando muchos saludos, hermanos.